Pero muy buen día, Osito. Pero muy buen día, estimado amigo Max. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy contento de empezar la semana con usted. Me Vamos. alegro, a pesar del sueño y todo, muy Bueno, contento. bueno, pero lo vamos obviando el sueño y le ponemos garra, Oso. Me parece muy bien, porque aparte queda poco para que termine el año. Falta poquito, Oso, falta poco. Sí, sí. Tendríamos que hacer Ya, algún especial de Navidad, Osito. de Navidad, claro. Eh, Algo vamos a inventar, algo vamos a inventar. Bueno, Oso, 17 de noviembre. Pasaron cosas, como siempre pasaron cosas. A No ver, muchas, pero algunas les inventé. diga. Que si quieren empezar por el Santoral. ¿Quiere que empiece por el Santoral? Me gusta él. Es el día de los tres santos de las misiones: San Roque González de Santa Cruz, Ajá. San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez, también conocidos como los santos mártires del Río de la Plata. Después, Oh, si quiere, le cuento la historia. buena esa. Así que, Sí, saludos a los Roques, a González, porque a los Rodríguez, a los Juan y a los Castillo. bien, Escúcheme, nacimiento, ¿quiere que le diga? por favor. En El Tala, Salta, Ujú. nacía Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. ¿Sabe quién es esta mujer? No, pero qué nombre, ¿eh? Qué nombre hermoso, Lola Mora, claro, porque se Ah, los inventó. claro, sí, Fíjese que tenía que presentarse de ese modo un día para decir buen día. lo simplificó. Claro. 1942, el cineasta y productor estadounidense Martin Scorsese, crack total. Total. 1944, Danny DeVito. 1944 también, Arturo Puig. Mire usted. Mire cuánto talento juntos. 1954, el gran Claudio Marangoni. Oh, gran jugador de Independiente, Increíble. Independiente la rompió toda. Después en Boca más o menos, pero Independiente Tuvo también era un crack. era un crack. Eh, 1969, la actriz argentina Cecilia Dopazo. Ujú. Bien. Escúcheme. Después tenemos días de un montón de cosas, así que vamos a las poquitas cosas que pasaron, porque en 1919 salía por primera vez a la calle la revista Bill Yeaken. Ajá. Llegué a ¿Usted leerla yo. ¿Usted la llegó a leer? Sí, todo el mundo, ¿no? No Hacíamos los sé si todo recortes. el mundo. Mire que hay una generación que nos escucha, sub-20, que no sé si leyó Villique, no sé. ¿Se acuerda que le pedían, te tenía la tarea, tiene que traer una foto de, qué sé yo, de Belgrano? Entonces te compraba la Villiquen y recortaba de ahí la foto de Belgrano, ¿se En un acuerda? momento de bonanza de mi juventud, de mi Sí. infancia, se compraban las dos, Villiquen y Y, anteojitos. y Antioquito, claro. Claro, era el combo. Pues fue un rato eso, igual, un ratito. Mire, este se lo puse y me pareció simpático. En 1912 en Buenos Aires se funda el periódico Asalam, Ajá. autoproclamándose como el órgano de la colectividad sirio-otomana de la República de La Plata. Buah, mire usted. Y porque además no tenía muchas cosas, así que acudo a este tipo de Sí, cosas. veo, veo. Dele. Ahí tenemos un duplicado de Perón, tenemos. Diga. El apellido Perón. 1972, 17 años después del golpe militar que lo derrocó, Juan Domingo Perón vuelve a la Argentina. El Mm, expresidente aborda un vuelo charter en Roma y llega un lluvioso viernes de Ezeiza. ajá. Es la culminación del famoso lucha y vuelve. Luche y ¿Se vuelve. acuerdan? Sí, El claro. peronismo contra la NUCE, contra la dictadura de la NUCE, que lo que había dicho, porque le había mojado la oreja, había dicho que Perón no volvió al país porque no le da el cuero. Buah, mami. En general se queda un mes en la casa de Gaspar Campos al Sí, sí, acá en Olivos. 1065, Sí, a pocas cuadras de Quinta Abrigo, mantiene diversas reuniones políticas y un mes después regresa a Europa. claro. 2 años después, en 1974, llegan al país los restos de Evita, Ajá. de María Eva Duarte de Perón. Ujú. Eh, ¿Te recuerda que la dictadura en 1955 había incautado El el cuerpo. cadáver? Sí. Había pasado por distintos lugares de Buenos Aires para después terminar en el cementerio Maggiore de Milán, Italia. Ujú. Hoy los restos de Vita descansan en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda de la familia Duarte. No sé si He- visitó alguna vez. Hemos ido juntos, Oso, no me diga eso. Sí. Hemos Eh, recorrido ese cementerio juntos. ¿Se acuerda? Sí. Y nos han criticado por eso que nunca entendimos por qué. Pero bueno. 2007, Javier Zanetti supera el récord de Norberto Ayala, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección del fútbol de Argentina. Ujú. Bien, saludos, Janet. 2018, sí, mire qué rápido pasa todo esto. 2018, la Armada Argentina confirma el hallazgo del submarino Ara San Juan Oh,
a 900 metros de profundidad en el Océano Atlántico, a 600 kilómetros de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Usted Recuerda sabe que que la no, nave desapareció. no tengo idea en qué quedó esa causa. Voy a investigar un poco, Oso. Investigue, investigue. Voy a investigar. Bueno, decía que había desaparecido el 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo. Sí. Y para culminar, en 2019, o sea, este es el gran culpable que haya nacido Café Macondo, le podría decir de algún modo, un hombre chino de 55 años, residente de la provincia de Hubei, es la primera persona en tener síntomas de coronavirus. Para No. los investigadores que siguen el desarrollo de la pandemia, se trata del primer caso de contagio de COVID-16 en un ser humano. Bien. Bueno, así O sea, no empezó sabemos todo. si comió pangolín, Así empezó escúcheme. todo. Sí. Vio que celebramos un acuerdo con Estados Unidos, porque tenemos días de todo, pero le traje los días de Estados Unidos, del Métale. mundo y de Argentina. ¿Por dónde quiere que ¿Cómo arranquemos? está, Oso? Qué cipacio se pone a veces. Dígame Sí, bueno, pero los días de Estados Unidos. Dele, porque son cuénteme. muy lindos, porque me parecieron muy Usted dentro de simpáticos. poco me va a pedir que le diga los pueblitos, el pronóstico de los pueblitos de Oregon, Oso. Corresponde, corresponde. Diga, diga, Escúcheme, dele. es el día de hacer una caminata, ¿Eh? el día del pan casero, el Sí, día de la lucha por la libertad y la democracia, sí. y este es hermoso, el Día Nacional de la Eliminación de Amigos. Bueno, listo. Es un buen momento Entonces, para el día que usted tiene eliminarlos. que tachar, este era amigo, ya no es amigo. Pero eso en Estados Unidos. Ah, A nivel mundial, sí. tenemos el Día de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, Ujú, el Día del Niño Prematuro, el Día de Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, Día Internacional de los Estudiantes sí. y Día Internacional de la Construcción. Bien. Bueno, En Argentina, se imaginará por qué es el Día del Escultor y de las Artes Plásticas de Valores Estéticos. Se imaginará por qué, ¿no? imagino. Cuéntele a la Por audiencia. Lola Mora, por esta mujer que nació en 1866. Ujú, También es el Día Nacional del Registro Civil. La elección de esta fecha se debe a que el 17 de noviembre de 1944 es el aniversario de la sanción de la primera ley que organizó el registro civil en el país. Y también, por esto que le conté del regreso de Juan Domingo, ujú, es el Día de la Militancia en Argentina. ujú. Bueno. Y bueno, ya con esto ya alimenté mucho, ya Ya no tengo más está, nada. Oso, nos dio un panorama no solo argento, sino mundial. Escúchame, Sí. yo haría hincapié en el Día de la Eliminación de Amigos. Ay, me encantó, ¿eh? Me encantó. Está buena, Después le mandé un WhatsApp a un amigo, escúchame, aprovechemos este día de eliminación de amigos porque ya no te aguanto más y lo bloquea. claro, No sí, permite ni la respuesta. Listo, sí, bloqueado. sí, sí. Chao. Y este pacto bloquea. Que se quede sin el tilde azul. ¡Pum! El Exactamente. doble tilde. Bueno, Sí, Cito, sí. le busqué pronóstico de Terciados Paraíso. No sé si usted estuvo en Terciados Paraíso. Tiene nombre de maderera o de Y algo así. bueno, tiene algo que ver, exactamente. O Paraíso a Secas se lo conoce ahora. Localidad ubicada en el departamento de San Pedro, en el centro de la provincia de Misiones. Mire, De- ya le digo algo. Un sí, lugar que se llama Paraíso en San Pedro me da mala espina porque me da como que usted crepó. que lo espera con el llavero en la mano el tipo. Escúcheme, Claro. depende administrativamente del municipio de San Pedro, de cuyo centro urbano dista a 11 kilómetros. Zona donde existen aldeas aborígenes de la etnia guaraní. ¿Mm? Ah, mire usted. Entre ellas Guavirapoti, a unos 10 kilómetros de urbanización. ¿Ok? Sí. Su nombre corresponde, como usted bien intuyó, a una fábrica maderera que fue fundamental en el desarrollo del Ah, poblado de los años 50, Osito. ¿Mm? Según el último censo, viven 975 personas en la localidad de Terciados Paraíso o Paraíso a Secas. ¿Mm? Le sí. mandamos un abrazo a todos y para hoy 13 mínima, 23 de máxima, nublado, Osito. Pero lindo, lindo clima. Lindo clima y acá también está fresquito, está lindo. Aparte está en el paraíso, con Mm. lindo clima, qué lindo. Aclaro ¿De dónde, porque siempre se usted se va quiere. a ir? ¿Dónde está? En el paraíso, que es Estoy hermoso. en el paraíso, cerca de San Pedro. Bueno, No, ahí no queda tan bien. vamos con todo, volvió TAS a hablar en Neura, Oso, parece que se amigaron. ¿Mm? Bueno, esta vez con Julián Yosovich, invitado hace un par de semanas acá al café. Bueno, la escuché todo, cargó contra los periodistas, los medios, bueno, una repetición de cosas que siempre dice. Igual está con un tono más abajo, ¿no? ¿No lo notó? Un poquito, por ahora. Siempre acá es temporal la cosa. Por ahora Sí. estamos con un tono más medido.
Y está bien, está en su momento, mozo, está en su momento. No le Escúchame. hace falta. Pero bueno, le pegó a los periodistas, a los medios, que son todos enemigos del gobierno porque cortó la pauta. Bueno, un poco lo que comenta siempre. ¿Qué más dijo? Bueno, afirmó que en diputados los kerneristas ya están debajo de 90. ¿M? Y planteó que con el trabajo fenomenal del ministro del Interior, Diego Santilli, no sé cómo lo evaluó, porque hace 2 días que está el Colorado ahí, pero bueno, no importa. El gobierno podrá conseguir quórum y podrá sacar las leyes, Oso. ¿Eh? Muy bien. Respecto del Senado, destacó que es la primera vez que el peronismo perdió la mayoría. ¿M? Necesitan 37 para el quórum y hoy ese número se cayó a 28. ¿M? Y agregó que el oficialismo ya cuenta con 21 senadores y que la ministra de Seguridad y senadora electa, Patio, está haciendo todo el trabajo para seguir sumando voluntades y llegar a 44. El Congreso va a estar en condiciones de afrontar todas estas reformas y todo está avalado por las urnas, dijo Cito. ¿Mm? Pero qué optimismo que me genera A todo full, esto. a full. Y negó, escuche bien esto, negó cambios en monotributo. ¿Mm? Ah, sí, porque vio que decían Sí, que sacaban igual el le quiero monotributo. aclarar algo. No es la primera vez que están preparando un proyecto y este hombre no está del todo al tanto. Así que podría ser que entre un cambio de monotributo y bueno, pasan cosas, tampoco puede estar en todas. Escúchame. Sí, pero además, escúchame, tienen que ensayar con la banda presidencial, no puede Pero estar en ¿sabe cómo todo. está? A full. Bueno, el viernes ocurrió reunión entre Patio y Villa Cruel. ¿Mm? Ah, sí, importantísima. Imagínese dos personajes lindos para reunirse a solas, imagínese esas miradas, esos Hermoso gestos. momento, hermoso momento. Bueno, Villacruel dijo que siempre trabaja para que se respete la Constitución y el reglamento del Senado. Y comentó que le dijo a Patio que acá tienen que primar los acuerdos. Y aseguró que siempre tiene las puertas abiertas de su despacho. ¿Ok? Así nomás le dijo. Está muy, Pero dice muy que bien. su función es cuidar las instituciones. También le puso un poquito. Ahí Sí, le marcó un poquito. Y Patio, por su lado, como le dije, que va a ser la jefa del bloque oficialista del Senado, calificó de muy buena la reunión. Ojo, está muy bien. en donde se estableció la necesidad de un trabajo institucional para que salgan los proyectos del Ejecutivo y afirmó que le pidió a Villacruel que apoyen desde el lugar que le corresponde. ¿Eh? Bueno, después le Muy pegó bien. al PRO, vio que sigue ella enemistada, habló del PRO, dijo que no queremos que vuelva el populismo y para eso tienen que estar todos juntos. Que no, Porque va con bloque propio el y PRO, ¿no? Al claro, final. escuchen más, Son tres, pero Fatiga está recontra caliente, le digo, está que vuela, Fatiga, porque 2 veces le hicieron la misma. No, me decía, sí. no, vos apoyá, dale que va, vos apoyá tranquilo que después de hacer un corte de manga, le sacan el plato, la milanesa, todo. Se fue recontra caliente la última vez de Casa de Gobierno y sigue caliente. Eh, bueno, ¿qué más le puedo? Arranca otra película nueva el 10 del 12, Oso, cuando asuma la nueva Cámara de Diputados y Senadores, ¿no es cierto? Ah, Así que sí, claro. veremos. Dentro de los Ahí vamos a temas, sacar una ley por día, vamos a sacar, sí, imagino, ¿no? imagínense, ¿sabe lo que va a ser diciembre, enero? Infernal. Vio que los van a hacer trabajar Si todo estás el en eso, lo año. aplaudo, un fenómeno. Venía a laburar en Sí, enero, hermano, déjame de joder. Lo es tendría que hacer laburar injusticia. a los jueces también. ¿Eh? Sí. Pero Bueno, en bueno, el caso que están también algunos jueces sí, exigiendo, en el caso cuadernos especialmente, vio que sí. dijeron ahora es presencial Eso todos hay los un días. despelote bárbaro con la elección del método este del caso Cuaderno, que el Zoom, qué sé yo, dice que si siguen así termina dentro de 10 años el caso. Claro, digo, no, todo presencial y Y otra cosa. chao, flaco, bueno, están armando Nada todo de eso. Bueno, elecciones. hablando de justicia, cientos de versiones sobre candidatos a la corte, Oso, y Ah, negociaciones entre el oficialismo, el peronismo, San José 1111. ¿Usted se acuerda que lo último que pasó respecto de esto fue impresentable, la experiencia con el fallido del hijo, de Desprolijo y de García La Silla? No sé si usted... estuvimos un año hablando de eso, ¿se Parece que acuerdan? hiciera una década esto, pero fue el año pasado. ¿Se Que acuerdan? todo el año hablando de eso, todos los programas, Sí, me que acuerdo. si el hijo, que si conseguían, que... Mamma mía. Bueno, se habla del doctor Mariano Llorens, no sé si usted lo escuchó nombrar, el Sí. camarista, tiene muy buen prestigio dentro de lo que es el Poder Judicial, y se habla de Anabel Fernández Agasti, Oso, la senadora ultra kirchnerista, como Mire, candidata, pero nada confirmado al momento, cito, todo rumores. Así que veremos. hablando de jueces, vio que parece que la fletan
a la del juicio de Maradona, parece que ya Pero está... escúcheme, si no fletan a esa que estaba todo con un reality show dentro del juicio, ¿a quién fletan? No sé. Hermoso. Déjenme Esa de fue una joder. página hermosa, Hemos masondiana. echado a gente por temas infinitamente menores. Estaba haciendo un Aparte, reality. estaba escrito el guión ¿Eh? con el fallo, hermoso. Claro. Igual acá nunca se Ya sabe fue- cómo están operando. Vio que esto es Sí. bravo también, porque eso parece que sabían todo que estaban con esas filmaciones. Y de repente, Sí, bueno, vamos por la nulidad, sacaron la carpeta y ya cómo sí. funcionan estas cosas. Bueno, ¿qué más le puedo contar que haya pasado? Bueno, como le decía, está muy esperanzado este hombre Taz con respecto al Colo Santilli. El Colo está con reuniones de acá para allá, con Adorno, se juntan. Recordemos que el Colo apareció una semana antes de las elecciones, Ah, más o menos, claro, si no... claro, claro. El Colo que estuvo a punto de pelarse para parecerse al muchacho de la foto. ¿Se acuerda? Bueno, el Colo, ministro del Igual Interior. metió rapadito, metió, pero Sí, estuvo pero con el una gordo rapadita. Dan, se rapó un poco, no, pero él se quería pelar antes para parecerse. Hizo la Claro, encuesta en Twitter, maravilloso, para que maravilloso. la gente no se ¿Mm? confunda y nunca nos vamos a olvidar de para votar al Colorado hay que marcar al Hay que pelado. marcar Eso al no se va a pelado, tener. otro eslogan fantástico. Bueno, en agenda se está juntando con los gobiernos de todos lados. El tema caos, yo le digo, que todo esto divino se juntan Adorno con Santilli, pero el problema es la billetera acá, como Y claro, siempre. Dependerá de cuánto abra la billetera el Toto, que parece no quiere abrir un cacho, oso. no, Dice es el duro Toto para que lo sacar. único que está dispuesto a hacer es avalar a que se endeuden las provincias a nivel internacional, que vayan a buscar fondos. Entonces algunos gobernadores dicen, no, pará, eso está bien, buenísimo, pero tirame una obra, tirame, Pero tirame por una algo, repavimentación por de la algo autopista existe la número prueba. 2204, por lo menos, que tengo un muchacho que no puede. Escúcheme, Sí. por algo le dicen el Toto El Canuto en este Toto espacio. Canuto, claro. Le decimos nosotros, Oso. Porque Decimos ahora me nosotros. dice, no, el soviético, como dice Milei. No, pará, flaco, ¿qué es Milei? Esto está en el Sí, Macondo sí, Heraldo hace 10 años, decíamos el soviético. Bueno, sí. eh, dicen que los muchachos quieren obra e infraestructura, digamos, Y claro, básicamente. escúcheme. Y le dicen, no, pero vamos a cambiar la ley de glaciares, así descentralizamos y las provincias pueden decidir sobre los proyectos mineros, bla, 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 bla. Pero Dice, ¿de eso qué está viene bárbaro. Suárez? Dice, eso está fenómeno, pero flaco, dame ahora la tarasca, poneme la Masari Sí, mañana, porque tengo que mover a la gente. No, sí, bueno, claro. pero aparece, vamos a hablar con el Toto, aparece el Colo Santilli, aparece Bullrich, dicen también negociando, dicen que están todos ahí. Bueno, me parece que eso va a terminar más o menos, Oso. Pues dice, no, pero te damos el aval para que te endeudes, ¿viste? El Toto te sigue Entonces, como metiendo. todo, en la palabra está todo bien, pero cuando hay que poner la Y tarasca, vio cómo bueno, es. está llegando la hora de empezar a poner la billulla, Oso. Bueno, mandá la transferencia, algo aunque sea, y te paso Claro. el alias, gobierno.córdoba.peso, mandá algo, porque si no... y el que está como loco es Axel, Oso, el soviético. No me diga. Ese tiene un quilombo, Oso. Adentro del partido, afuera del partido. Ahora sabe que están con el presupuesto bonaerense, porque hay Sí, presupuesto provincial también, lógicamente. claro, sí, sí, claro, ¿Eh? sí. Y el martes 18 a las 14 se inicia el debate parlamentario, o sea, mañana, para el Sí. paquete de leyes enviado por el Ejecutivo bonaerense, entre las cuales la más importante es la de presupuesto. Vamos a ver qué piden ahí los muchachos de la Cámpora que están ahí con línea directa, obviamente, con San José 1111, y a ver en qué queda. Esta señora sigue recibiendo gente, le cuento, ¿eh? Pero se le siguen bajando del barco a mansalva. O sea, Y ya sí, sí, pare, vamos a ver la votación, porque acá yo escucho, no, que sí, que Cristina, que nadie la quiere, que no le da, que se le van todos, vamos a ver después cómo votan. Porque si se bajan del barco, ¿a dónde van? ¿Van con Axel o van para otro lado? Bueno, veremos. vamos a ver, vamos a ver. Con debido seguro no, porque vio que está complicado debido. Sí, muy cómico los muchachos que se quejan del tema debido, porque fueron los primeros que le soltaron la mano en el Senado, ¿se acuerda usted, no? Lo Sí, sí. desaforaron instantáneamente, así que ahora que no se vengan a hacer los peronistas compañeros, porque qué bárbaro que es este país, Osito. Bueno, me cansé de la política un poco. Le voy a ir a economía, ¿le parece? Me parece muy bien. Igual tenemos un invitadazo, lo tenemos a Ignacio Cienchowski, Head Research del grupo IDB, el Dale, famoso 0800 Nacho, arroba porque 0800 Nacho, claro, Cito porque si viene no, hoy. no lo conoce nadie.
Con lo cual vamos a hablar un poco de economía, pero dejémoslo a él que nos va a explicar todo. Y claramente de Independiente, vamos a hablar. No, esa la tenía guardada, vos usted. Me Y hace un efecto. yo tengo que hacer catarsis con alguien que me entienda. Escúcheme, ¿usted está en el baño? No, estoy cerca del balcón y pasan autos. Que usted se fue a fumar, me parece. Exactamente, sí. Bueno, escúcheme, el dólar la semana pasada, el dólar venía a 1425, el Blue 1430, el MEP 1451, todo tranquilos. Una ¿No calma es verdad? total. Una calma, riesgo, país 612 puntos. Argentina está en su La momentum. curva Se de hace pesos pelota a Estados comprime Unidos, seguimos de una subiendo. manera. ¿Cómo? La curva en pesos comprimiendo, no para de comprimir, una cosa hermosa. Hermoso, hermoso. Bueno, en lo que va de noviembre, le digo un dato que le va a encantar. Las emisiones de ON, Sí. Hard Dollar, superaron los 3.100 millones de dólares. Vamos por el récord, Oso. El Récord del gobierno de TAS, ¿eh? detalle que fueron ONs cable, ¿vio? Sí, había de todo, Oso. Había de todo Más ahí. que nada, Pero las más destacadas eran largas en cable. 3.000 palitos, qué plata, ¿eh? ¿Qué te Estamos parece? volviendo al mundo, estimado amigo. Bueno, veremos qué hacen con esos dólares Pero las ¿cuánto empresas. duramos? Porque nos podemos caer rápidamente, ¿vio cómo es esto? Esperemos que no. Bueno, T-Petrol, Mirgor, Pampa Energía, Plus Petrol, no vale la pena nombrar todos, pero con tasas en dólares hasta el 9,75. Sí, sí. Y largas, larguitas algunas, ¿eh? Y para el mercado, lo vamos a hablar con Nacho, pero lo único que hace todo esto es ratificar el esquema cambiario que se mantendrá por una mayor oferta de dólares. Bueno, veremos, Veremos, ¿no? veremos. Veremos, como siempre. Bueno, tenemos un principio de acuerdo, un acuerdo marco, llámelo como quiera, según la Casa Blanca, o lo que tuiteó la Casa Blanca el otro día, tenemos un entendimiento para abrir mercados, eliminar barreras, alinear estándares, facilitar inversiones estratégicas y modernizar el flujo comercial entre los Estados Unidos de América y la República Argentina. ¿Mm? Le hice acá un punteo. ¿Usted me está escuchando, Cito? Sí, estoy metiendo, me acaba de confirmar el invitado que está, así que estoy haciendo bien el test Bueno. en eje. Bien. Bueno, Para... le leo rapidito algunos puntos centrales de esto. Argentina ofrecerá acceso preferencial a bienes de Estados Unidos como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. En tanto, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles de artículos utilizados en la industria farmacéutica. Ambos países acordaron mejorar el acceso recíproco para la carne vacuna, uno de los puntos más sensibles del comercio bilateral. Veremos en qué queda esto. Esto va a traer problemas, eso ya le digo. ¿Mm? Eliminación de Bueno, barreras no arancelarias. fíjese lo Eh, que dice, porque ya está de hablante de ya la está el invitado. Uy, Dios. Bueno, voy a tener cuidado oso, entonces. televisión. ¿Eh? Tenemos normas y evaluación de conformidad. Argentina se alinea con estándares internacionales. Se permitirá el ingreso de productos de Estados Unidos que cumplan normas técnicas estadounidenses o internacionales sin evaluaciones adicionales, Oso. ¿Mm? Acá un tema que importa mucho a Trump, siempre, vehículos fabricados en Estados Unidos bajo estándares de seguridad y emisiones estadounidenses entran dentro de esta movida. ¿Mm? Y mientras tenga certificado de la FDA, de la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, entra todo, Cito, aparentemente. ¿Está? Con lo cual no requerirá de algunas aprobaciones que se requerían al momento por organismos argentinos. Así que, bueno, veremos. Tenemos tema de propiedad intelectual también, más acceso para alimentos estadounidenses, por ejemplo, ganado en pie. Ganado en Mamá, pie. vos. ¿Cómo lo ves? Los que los, Bueno. los arriamos van caminando, el ganado en pie va No, vienen en barco, Oso. ¿Cómo van a venir caminando. caminando de allá? No llegan más, llegan flacos. Sí, pero entonces en Escúcheme. barco, sería ganado en Y barco. se permite el ingreso de carne aviar estadounidense, en un plazo máximo, por un plazo máximo de un año. ¿Tá? Así que usted va a comer pollos criados en Kansas, seguramente. O en Virginia. Sí, ¿Estamos? estamos muy Bueno, perfectos. hay unos cuantos puntos más, pero creo que como idea, más o menos está planteada. Hay un tema acá, digamos, de todo lo que escucho analizar todo esto, que si bien no está la letra chica de todo esto, hay que verla, o no sé si no está, hay que encontrarla, se tendrá que publicitar, que parece que está un poco desbalanceado el tema, ¿no?
lo que se dice es que hay como demasiadas prebendas para los productos americanos y servicios americanos y no tantas para los argentinos. Bueno, quiero ver la letra chica de todo eso. Hay que esperemos, no nos apresuremos. Esperemos. Redrado estuvo ayer, no sé si lo vio en el programa con Ratman. Dijo que el acuerdo es muy prometedor, pero algo desbalanceado. Bueno, un poquito asimétrico, tampoco es tanto. Pero usted qué quiere negociar con Estados Unidos y escúcheme. Bueno, el que salió con el grito en el cielo, obviamente, fue el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. Sí. Dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos pega de lleno en la provincia de Buenos Aires. Se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Mire usted. Es muy preocupante, dijo. Es una estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía. De acuerdo a lo que viene desplegando el gobierno del presidente Milei hace 2 años. Así dijo Costa. Por último, le cuento que el Becerra evalúa eliminar los cheques físicos, Oso. Mire usted. Así que no viene mal, los cheques vaca y todo eso. Yo lo firmaba con crayón para que rebote, no voy a poder hacer más eso. Y se los pasaban igual. Bueno, quiere que todo se maneje con cheque electrónico, Cito, vamos para ese camino. Y seguimos con el tema acumulación de reservas y viendo si cambia algo su política del Becerra. Al respecto, dado que al momento, Cito, acá reservas no se acumularon. Le piden, vio que le piden de afuera, acumulen. Para todo el mundo. No, desde afuera, no, eso el fondo en abril pidió que acumulen. Y en este programa nos dijeron nuestro objetivo es bajar la inflación, no acumular reservas, no sé si usted se acuerda. Sí, me acuerdo. Bueno. Habló Federico Furiase, director del Becerra, ayer destacó que con el ingreso de capitales y con una mejora en la demanda de dinero están dadas las condiciones para encarar un proceso de acumulación de reservas. Así que está en línea con lo que se está pidiendo, veremos qué pasa. Por último, Cito, arranca otra semana movida de balances donde el protagonista es Nvidia. Movida, Nvidia. Nvidia y Diamante. Sí, pero sobre todo Nvidia, esa mueve mejor que salga bien esa, Oso, porque si no lo vamos al fondo del mar. Bueno, por último, a nivel internacional, en Chile, por primera vez hubo voto obligatorio. Del evento, de la explosión, no me dijo nada de la explosión. Pero ya llego a varios. Escúcheme, internacional, ganó ayer Janet Yara del Partido Comunista en Chile. ¿Sabes que me hace ruido eso? Yo entiendo que uno esté a la derecha, pero Partido Comunista no es como muy mucho, me sitúa en la Unión Soviética eso directamente. Y bueno, pero quedó el nombre, Oso, quedó el nombre de algunas ideas, le diría. 26,7% sobre el 24% del candidato del Partido Republicano, Kast. El balotaje es el 14 de diciembre, pero parece que ya todos los otros le dan el apoyo a este Kast, con lo cual me parece que Janet se va a quedar con las ganas. Eso es lo que aparenta. Veremos, de acá al 14 de diciembre falta mucho. ¿Qué pasó con la explosión, Oso? Cuente un poquito. ¿Usted no vio nada? Bueno, no, la verdad que no se sabe mucho, hubo un catapulto. No se sabe demasiado. Bueno, me pasa que las aseguradoras empezaron a inspeccionar los daños ocasionados, son las principales interesadas, imaginen, en solucionar esto. ¿Y qué le parece? En el polígono industrial de Espegacini en Ezeiza. Bueno, y este lunes, confirmado esto por Patricia Bullrich, empiezan los peritajes para intentar determinar, porque todavía no se sabe, el origen del fuego, que afectó a 21 empresas. Afectó. Mire La investigación va a estar a cargo de la fiscal Florencia Veloc. Bueno, ojalá que investigue como corresponde, Florencia. Ahora, a nivel judicial, la carátula provisoria es incendio. Y la teoría que tenemos hasta ahora, porque es teoría, o sea, no es nada confirmado, que el foco inicial del incendio tuvo lugar alrededor de las 21 horas en el depósito de la empresa Logischem, donde hubo una explosión, desencadenó fuego que se propagó rápidamente a otras compañías del polígono, entre ellas, Iron Mountain, que ahí ya vio que empiezan las nuevamente, La Roca Minera, Almacén de Frío, Aditivos y Alimentos y Sinteplast. Pero no, la verdad que todavía no se sabe. Primero una avioneta, después no se sabe muy bien. Sí, lo de la avioneta se dijo al principio, después no se dijo nada más de eso. No, por ahora eso es la teoría que tenemos es esa. Pero bueno, son las investigaciones. Escúcheme, y parece que llegó hasta la casa de Armani, decían las llamas. Sí, vive por ahí. Paz Martínez muy angustiado al respecto también. Bueno, por último le dejo el tema deportivo, un giorno tristísimo, otro, de River, de Independiente ni hablemos, Oso que ya quedó afuera de los playoffs.
de Pero todo. Boca es la noticia, es tapa de todos los diarios, es alegría pura, Oso, está en su momentum también Boca. ¿Eh? Es, Le ganó a Tigre ayer 2-0 con goles de Ayrton Costa y Cavani y terminó primero en la zona del torneo clausura, en su zona del torneo clausura, logrando el cuarto triunfo consecutivo del equipo de Úbeda, Oso. bueno, ¿Mm? nosotros también ganamos 4 seguidos, pero tarde, ya nos quedamos fuera de todo. Y bueno, ¿qué va a ser? Leandro Paredes, amo y señor del equipo, y va a jugar en la Bombonera hasta la semifinal de los playoffs. ¿Mm? Muy Ahora nos conviene a los de River que salga campeón Boca, porque bien. Sí, libera un cupo para la Libertad y estamos nosotros ahí como primero en la lista. no, Mientras tanto, seguimos jugando espantoso, pésimo, horrible, sin rumbo, como ayer nuevamente en el 0-0 contra Vélez. No importa qué jugador ponga, puede traerlo a Messi en su mejor momento, que lo vamos a putear igual, porque están jugando todos horrible. ¿Ok? bueno, Otros resultados, Osito San Lorenzo 1-1 con Sarmiento, Independiente 1-0 a Central, Newell's perdió con Racing 1-0. Hoy termina la fecha y la primera parte del torneo y empiezan los playoffs. ¿Estamos? Y por último, los Pumas, victoria épica contra Escocia, no sé si vio algo, no, perdíamos 21-0, la pasamos mal, ¿eh? Pero en 24 minutos del segundo tiempo, una ráfaga con 5 tries, le ganamos a Escocia 33-24. Y esto es muy importante porque el triunfo le asegura el sexto puesto en el ranking internacional y nos transforma en cabeza de serie para el próximo Mundial, Osito. mire qué bien. Así que evitamos cruzarnos con las potencias en la primera ronda. Me olvidé algo con el tema del convenio de Argentina y Estados Unidos, que quieren, escuche esta que le va a encantar y sería un show maravilloso, anunciarlo en conjunto Trump con Milley cuando sea el sorteo, durante diciembre, el sorteo del Mundial en Washington, del Hermoso. Mundial de Fútbol. Que lo Me anuncien muero. él O sea, directamente. El tío, yo lo veo al Divo anunciando esto. estás sacando del bolillero una bolilla, todo contento, estaría bárbaro, ¿no? Y el Dibu llevándose el acuerdo a las partes, una cosa hermosa. Maravilloso. Bueno, Cito, hemos hecho un resumito. Vamos con Bueno, el yo no lo invitado, tenía ¿le invitado, parece? pero creo que está. A ver, así que, a ver, salúdelo, preséntelo y salúdelo, a ver si Lo anda. presentamos de nuevo. Ignacio Sniechowski, Head Research del grupo IEB. Ignacio, ¿estás por ahí? Acá estamos. ¿Cómo les va, Osito, Max? Buenos ¿Cómo días. está? Muy buen día. Qué gusto tenerlo por primera vez acá en el Café Macondo. No, no, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y saludos a los que están ahí en el café tomando un cafecito o un mate y escuchando. Unos cuantos están escuchando, Nacho, así que Nacho, bienvenido sea. arranquemos por lo importante. Es épico lo que tiene que pasar para que clasifiquemos a la Sudamericana. ¿Ves que tengamos alguna chance? Porque tienen que darse resultados cuánticos. Y bueno, no sé, sería la misma probabilidad de que su acción favorita, Bioceres, vuelva a los niveles iniciales, ¿no? Claro, algo así, tendría que pasar algo así. Quedó el oso como el representante de Biox en la Argentina prácticamente. Es el referente, sí, sí, Es el sí. referente de Twitter de Biox. Claro. Bueno, Nacho, arrancamos de mayor a menor si querés. Tema internacional. ¿Cómo ves Estados Unidos a nivel bursátil, hablo? A ver, venimos de semanas con bastante volatilidad. Eh, Te escuchaba y me parece clave, ¿no? Esta semana el reporte de Nvidia. Creo que si tiene un mal reporte, obviamente se puede llevar puesto gran parte del mercado por unos días. Sí. Después la presión me parece que la presión que venimos viendo es la discusión de esta pulseada que hay entre si se baja la tasa en diciembre o no se baja. Parecería ser que ya el mercado está convencido de que no se baja en diciembre. Pero luego, a ver, si no se baja en diciembre, se bajará en enero. A mí me parece que es bastante claro que la Fed en su decisión de contrarrestar inflación, que todavía sigue siendo claramente un problema, ¿no? 3% por arriba del 3% no es el target que tienen ellos de largo plazo, pero en esta instancia están un poquitito más preocupados por ahí por cómo viene marchando la economía en, en cuanto al nivel de actividad. Y en ese sentido me parece que si no ocurre en diciembre, ocurrirá en enero eventualmente una baja de tasas, ¿no? Con lo cual, me parece que todavía tenemos esperanza. Ayer leía, ¿no?,
el estratega de Morgan Stanley, siempre normalmente bastante bearish, ¿no? Bastante osito en ese sentido. Ujú, Le ve todavía un upside para los próximos 12 meses de 16% el S&P, ¿no? Claro, uno te puede decir, bueno, si entre medio estará pensando en una corrección o no. ujú. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece importante del norte es que es uno de los factores claves de mediano a largo plazo en la tesis, por decirlo de alguna manera, de inversión en las acciones argentinas, ¿no? En el Merval. Es lo que por ahí nos puede aguar la fiesta, ¿no? Claro. Sí, más que nada porque pareciera que están buscando, viste, con un mercado en máximo siempre se habla de lo mismo, alguna excusa para la corrección, pero Argentina el otro día, jueves y viernes, demostró que sigue para arriba, a pesar de que no fueron los mejores días para Estados Unidos. Claro. Y sí, a ver, la verdad que cuando uno mira la evolución que ha tenido el S&P 500 en los últimos años y ve las caídas, ¿no? Durante la pandemia, durante 2022, el Liberation Day, y la verdad que, bueno, las correcciones han sido relativamente rápidas y es una Ujú, bestia, no para, no para, no para. ujú. Con respecto a las acciones argentinas, Nacho, antes de ir a Argentina, te quería preguntar, porque esta semana medio que se empezó a ver, o se viene hablando y cada vez se habla más, de una especie de burbuja en algunos sectores, como de computación cuántica, etcétera. ¿Cómo ves ese tema? a ver, no soy un experto en el tema, sobre todo en lo que es computación cuántica, ¿no? O sea, Sí, tengo bueno, vale, obviamente el sí. conocimiento. A mí me parece que en lo que es computación cuántica estamos a todavía bastantes años de aplicaciones masivas, con lo cual uno podría decir que eventualmente sí, vimos algunas empresas, Rigetti, etcétera, que la verdad que tuvieron una suba y un desplome. Me parece que hay un mercado que se anticipó demasiado a algo que todavía no, no tiene una aplicación concreta, sí tiene mucho futuro, ¿no? Porque, bueno, la Claro. misma tecnología y cómo funciona eh, presenta un futuro increíble. Ahora, en lo que es inteligencia artificial, yo creo que puede tener un poco de ambos, ¿no? A mí me parece que claramente cuando uno está en estos periodos en los que está ocurriendo una revolución, uno tiende a pensar que puede haber algo que puede estar en el medio de una burbuja, pero después cuando va pasando el tiempo y se ve el impacto en la productividad, ahí es donde uno se da cuenta si era una burbuja o no. Probablemente ya es tarde porque explotó, pero a mí me parece que claramente acá estamos frente a un evento que está cambiando definitivamente la forma en la que vamos a trabajar y en la que vamos a llevar adelante nuestras tareas y que va a ser transversal a todos los sectores de la economía, ¿no? O sea, no va a impactar solamente en uno, sino que va a ser, y por supuesto, hoy tenés una lucha encarnizada en a ver quién va a dominar ese mercado, y dominar ese mercado significa tener los modelos más potentes, y para eso se necesita un montón de inversión. Entonces me parece que es razonable que se piense, digamos, que tenés una burbuja. Yo no lo creo, habrá que ver también, a veces a uno le cuesta ver también tanta inversión y tanto CAPEX que están metiendo las compañías, cómo se monetizará en el futuro, ¿no? Claro. Cómo va a monetizar Meta, Google. A mí personalmente son compañías que me gustan mucho, ¿no? Pero también siempre me hago esa pregunta de, bueno, ¿y esto cómo se monetiza? Porque con una suscripción de $20 o de $200 está claro que no, ¿no? Sí, parece difícil que venga por ese lado. Bueno, Nacho, estabas empezando a meterte en el mercado argentino. ¿Qué nos querías comentar? No, ahí, a ver, me parece que un poquitito estamos parados después de la elección de medio término. Es como que se renovó el optimismo que tenía un poquitito el mercado, ¿no? A fines de diciembre de 2024, en el Ujú. que veía de alguna manera el camino allanado para que de la mano del crédito la actividad en ese momento, recordemos el primer trimestre del año pasado, la actividad estaba recuperándose muy fuertemente. Y me parece que un poquitito lo que hace la elección de medio término es reordenar eso, pero yo creo que es más fundacional en el sentido de que realmente le da una herramienta y una llave al oficialismo
para realmente poder encarar estas famosas reformas que venimos escuchando desde hace años y Sí, que son realmente necesarias. Uno después podrá discutir la letra chica, pero está claro que necesitamos una reforma laboral, que necesitamos una reforma tributaria y que más adelante necesitamos una reforma previsional, que el sistema como está no es sustentable. Entonces me parece que eso es la llave que va a destrabar, porque uno no tiene que olvidarse que el equity tiene una pata muy grande, digamos, de mercados, pero tiene una pata enorme en la economía real, ¿no? No dejan de ser empresas que están sujetas a toda la economía real y todo lo que ocurre con ella, ¿no? Entonces, cuando uno mira eso, la verdad que yo soy optimista, muy optimista te diría, en el mediano y largo plazo para el equity argentino, si se dan estas sí, condiciones, ¿no? Obviamente, si empiezan a surgir reformas que permitan realmente bajar los costos de las empresas argentinas y volverlas más competitivas. Pero como te decía o le decía, ahí tal vez quien nos pueda aguar la fiesta de corto plazo es el norte, ¿no? Que lo que pase, porque cuando tenés un evento de estos de que te lleva puesto el equity en Estados Unidos, se lleva puesto el equity en todos lados, no importa, tenés un efecto que todo el mundo quiere escapar del riesgo, ¿no? tal cual. Claro. Nacho, te pregunto, ¿recordás alguna subida en Argentina tan vertical como esta? No, 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 fue la más alta, por lejos, ¿eh? Por No, lejos, no. Ujú. ¿no? Sí, sí, no, fue una cosa Bueno, ¿no da un poco de impresionante. vértigo eso ante una corrección en el norte, por decir algo? Para abajo sí tuvimos, Osito, para abajo Sí, sí, tuvimos para unas abajo, cuantas, ¿no? no, cómo me voy a olvidar, de esa no te olvidas nunca. Pepinazos así nos hemos comido varios, pero subas no, la verdad que no. Eh, no, no, esta claramente fue la más alta. Y lo que fue interesante también que fue acompañada ese día y particularmente esa semana con un volumen enorme de Ujú. equity, sobre todo afuera, ¿no? Sí, Me sí. acuerdo particularmente ese día se operaron de equity argentino 2.400, 2.500 millones de dólares, que para el mercado local es 6 veces el volumen de un día promedio, ¿no? Una locura. Una locura. Y Sí. Nacho, dentro de lo que es el Merval, ¿qué sectores son los que más te resultan atractivos a los precios de hoy? A ver, tenemos sectores que son una promesa, ¿no? Ujú. Que son los bancos. Obviamente, cuando uno mira las fotos, si se queda en las fotos, lo que viene ahora, esta semana no, pero la que viene el reporte de los bancos del tercer Sí, trimestre, Sí. van a venir resultados horribles. malos, malos, muy malos, ¿no? Le pega por todos lados, tenés el crédito que se estancó. Ya tuvimos un preview de lo que venía en el segundo trimestre. Pasa que, bueno, en ese momento, cuando presentaron los bancos en el segundo trimestre, fue en el contexto de un oficialismo que cada vez se lo veía más complicado en las elecciones, Tal entonces cual. eso desencadenó un sell-off, ¿no? Tremendo. Este trimestre me parece que el contexto es diferente, entonces uno podría decir hasta qué punto están descontados o no los malos resultados. Yo creo que en gran parte sí, porque ahora sí el mercado mira un poquitito más adelante, Ujú. pero bueno, no va a dejar de ser importante e impactante el resultado que presenten algunos de los bancos. Pero más allá de eso, me parece que es, junto con construcción, diría, ¿no? Son los sectores que tal vez tienen el mayor upside para el año que viene de cara a retomar la expansión en la actividad, ¿no? Perdón, También, Nacho, hay una consulta. ¿Lo de construcción lo ves por el lado más de obra pública, de privado? ¿Por qué ves tanto en construcción? ¿Por qué apuntas a eso? lo veo por dos lados, ¿no? Lo veo no por obra pública, sino, bueno, por obra sí, pero no en una nueva concepción, digamos, que está planteando el oficialismo, ¿no? Que es más como concesión, obra privada, habrá obra pública de las provincias, seguramente, Ujú. pero claramente ahí tenés un déficit enorme, tenés todavía un montón de capacidad para crecer y después tenés un sector que es muy sensible, al igual que los bancos, a la tasa de interés, ¿no? Totalmente. Entonces ahí tenés también una demanda privada que te va a venir de la mano de los créditos hipotecarios que deberían empezar a repuntar, que en definitiva, cuando yo personalmente miro los bancos hacia futuro y miro la expansión del crédito, una de las líneas que más me interesa es esa, ¿no? La de Claro. créditos hipotecarios, ¿no? Me parece que es el crédito más virtuoso en el sentido que
Claro. al banco le permite prestar de largo plazo, volver a empaquetar todos esos préstamos, securitizarlo, volver a buscar fondeo, como un poco lo Ujú. que ocurría en los 90, ¿no? Que hasta ahora no hemos vuelto a ver ese mecanismo de securitización de hipotecas que me parece clave, ¿no? Igual. Entonces esos dos sectores me parece que son claramente los que podrían ser los ganadores del 2026, Ujú. pero obviamente tenés sectores que son mucho más defensivos, por ahí con un upside un poco más limitado, pero constante, oil and gas. Ahí Ujú. los escuchaba a ustedes esta semana, la semana pasada o lo que fue de noviembre, digamos, todas las ONs cable que se han colocado, más de 3.000 millones, no es casualidad que casi todas fueron oil and gas, ¿no? Pampa Energía, TGS, YPF, Plus Petrol, bueno, Edenor también, pero digamos, la gran mayoría fue todo oil and gas y ahí el potencial de crecimiento es enorme, la actividad no para. Por supuesto que es un sector que se ha vuelto mucho más defensivo y no ha tenido las caídas que tuvo lo que fue materiales, lo que fue bancos y también lo que en su momento también le pegaron muchísimo reguladas, ¿no? Que ahora han recuperado muchísimo la evaluación, los valores. Y reguladas, ¿cómo las estás viendo, digamos, en un intermedio entre ambas? A mí es un sector que me gusta, sobre todo lo que busco ahí porque a ver, ¿qué era lo que se jugaba en las elecciones? La promesa de las utilities argentinas, a ver, como apuesta de inversión a tener un cash flow seguro, se daba en los volúmenes, digamos, cuando uno miraba en el pasado, ¿no? Transener transportaba siempre más o menos la misma energía, TGN transportaba más o menos la misma cantidad de gas, Ecogas, que todavía no era holding, pero bueno, Cuyana, Metrogas, pero ¿qué pasa? Te hacían pelota las tarifas, entonces el concepto de utility y estabilidad en los cash flow no servía para nada. Claro. Entonces me parece que ahí, durante todo el proceso electoral de medio término, lo que se jugaba era, bueno, si van a seguir siendo cash flow estables o vamos a existía la posibilidad de volver a viejas prácticas del pasado, de pisar las tarifas, etcétera. Entonces, respondiendo ahí ya a tu pregunta, me parece que obviamente hoy son compañías que ya tienen un cash flow estable, con- pero a mí me gustan particularmente muchas de ellas que considero que tienen todavía capacidad de crecimiento eh, orgánico, ¿no? A Sí. ver. Ecogas, TGN, TGS, la parte del negocio regulado, eh, porque son compañías que todavía, Transener, son compañías que todavía hay un montón de inversión para hacer eh, en, que tienen un montón de inversión para hacer, para crecer en nuevos negocios, ¿no? Después tenés otras que son por ahí un poco más maduras, Metrogas, cuesta ver un crecimiento enorme de la red de Metrogas, pero Ecogas, por ejemplo, es una compañía que, bueno, controla dos distribuidoras, Centro y Cuyana. Centro básicamente es casi todo Córdoba, ¿no? La Rioja y Catamarca, los niveles de conexión a la red de gas natural son prácticamente de países africanos, muy, muy, muy bajos. Claro. Cuyana está un poquitito más distribuida, Mendoza está muy bien, San Luis está bastante bien, bueno, San Juan queda ahí bastante, pero son compañías que tienen mucho potencial todavía de conectar a la red. Ahí está bueno que, como era un poquitito en los 90, ¿no? Los bancos han salido allá a financiar la última milla, ¿no? Que eso era clave para poderte conectar a la red de gas natural, que te financien la conexión, los bancos lo están haciendo ya. Ujú. Luego Transener, bueno, hay un montón de proyectos de alta tensión que se van a necesitar. Y lo mismo TGN, bueno, el gasoducto, la operación de su gasoducto, pero tiene su propio proyecto, gasoducto Vicuñas, va a haber mucha demanda de energía en todos los proyectos mineros del noroeste, ¿no? Entonces hay utilities que particularmente, con- pero a mí me gustan particularmente muchas de ellas que considero que tienen todavía capacidad de crecimiento orgánico, ¿no? A Sí. ver. Ecogas, TGN, TGS, la parte del negocio regulado, eh, porque son compañías que todavía, Transener, son compañías que todavía hay un montón de inversión para hacer, eh, que tienen un montón de inversión para hacer para crecer en nuevos negocios, ¿no?
Después tenés otras que son por ahí un poco más maduras. Metrogas, cuesta ver un crecimiento enorme de la red de Metrogas. Pero Ecogas, por ejemplo, es una compañía que, bueno, controla dos distribuidoras, Centro y Cuyana. Centro, básicamente, es casi todo Córdoba, ¿no? La Rioja y Catamarca. Los niveles de conexión a la red de gas natural son prácticamente de países africanos, muy, muy, muy bajos. Claro. Cuyana está un poquitito más distribuida, Mendoza está muy bien, San Luis está bastante bien, bueno, San Juan queda ahí bastante, pero son compañías que tienen mucho potencial todavía de conectar a la red. Ahí está bueno que, como era un poquitito en los 90, ¿no? Los bancos han salido allá a financiar la última milla, ¿no? Que eso era clave para poderte conectar a la red de gas natural, que te financien la conexión, los bancos lo están haciendo ya. Luego Transener, bueno, hay un montón de proyectos de alta tensión que se van a necesitar. Y lo mismo TGN, bueno, el gasoducto, la operación de su gasoducto, pero tiene su propio proyecto, gasoducto Vicuñas, va a haber mucha demanda de energía en todos los proyectos mineros del noroeste, ¿no? Entonces hay utilities que particularmente me gustan porque no solamente las veo como generadoras de caja enorme y por tanto de distribuidoras de dividendos con dividend yields muy altos, sino que les veo crecimiento, ¿no? Y eso me resulta interesante. Nacho, acá me Nacho, preguntan, perdón, Nosito, por sí, Vista, si puedes hacer algún comentario de Vista. Y una maquinita, la verdad, ¿no? La verdad que, o sea, yo desde, no sé, el año 21 no paré de recomendarla, qué sé yo, es una compañía que, pero no, eh, es todo lo que ha venido haciendo, el plan estratégico que se ha trazado lo sobrecumplió. El nuevo plan que presentó la semana pasada es tremendo en lo que es el crecimiento de producción, en lo que es el crecimiento de la generación de caja, el EBITDA. Con lo cual, la verdad que es una compañía que para mí tiene todo. Me parece que si uno quiere jugar un player puro upstream shale Argentina, es el lugar para estar. Eh, ¿Qué decirte? El management impecable, la verdad. A $50 a mí me parece que todavía tiene un montón de recorrido el ADR. Eh, Obviamente a medida que te vas, que Vista va llegando a estos niveles, le empieza a pegar mucho más el impacto que pueda tener los precios del crudo, pero realmente la competitividad que tiene la formación Vaca Muerta en cuanto a costos hace que los precios break-even de Vista y de las demás petroleras que operan ahí en la zona sean realmente muy, muy bajos. A ver, con esto no te quiero decir que vale lo mismo Vista con un Brent de 75 que un Brent de 65, no, claramente no. Lo que digo es que la viabilidad de todo el sector sigue siendo importante, ¿no? Excelente. Nacho, y te pregunto, ¿dónde ubicás a compañías como Vima, A3, Valo? Yo normalmente las ubico en otro sector que es servicios financieros, porque la verdad que no son bancos, o sea, si Claro, uno, exactamente. si uno va a evaluar, yo lo he hecho, digamos, evaluaciones de Bima, de A3, son compañías que... Otro sector que me gusta mucho de cara al año que viene, servicios financieros. Así que qué bueno que lo mencionaste, Osito. Eh, Son servicios financieros, ¿no? Uno no las va a evaluar como evalúa un banco. Esas compañías sí se pueden evaluar, digamos, con un flujo de fondos descontado, con un Enterprise Value to EBITDA, sí se pueden utilizar porque es otro negocio totalmente diferente a lo que es el de un banco, ¿no? Eh, Así que, y a mí es un sector que me gusta mucho, la verdad que le veo muchísimo recorrido. El mercado de capitales argentino se ha democratizado enormemente en estos últimos años. La discusión obviamente es, bueno, sí, se abrían las comitentes para operar dólar MEP, sí, es verdad, pero también es verdad que sigue habiendo un montón, a pesar de que todavía seguimos con restricciones, pero bueno, podés acceder al mercado libre si querés. eh, pero eso fue derramando en un montón de actividad en las comitentes y un interés enorme por el mercado de capitales. Yo me acuerdo cuando me inicié en el Equity Research en los 90, que era una época gloriosa para hacer Equity Research, las acciones le interesaban
un grupo muy reducido y tenías muchísimo institucional, ¿no? AFJPs en ese momento y luego fondos de afuera. Yo trabajaba en ese momento en Santander Investment y mi día a día era trabajar, entrar a las 8 de la mañana y hacer un switch y pensar, escribir y hablar todo en inglés porque el público que invertía en Argentina eran los pension y mutual funds de Estados Unidos y de Londres, ¿no? Tenías inversores locales que eran básicamente las AFJP, pero después el público retail, que ahora es enorme y hay un interés muy, muy grande, no existía tanto, ¿no? Entonces, Ah, en ese sentido, me parece que vemos una transformación total del mercado de capitales, una democratización, y a mí me parece eso realmente este, que le da una oportunidad única, y basta ver, ¿no? Nosotros que nos movemos en este espacio de FinTwit, la cantidad de gente interesada en acciones, en CDRs, en ONs, en el dólar, en opciones, es cada vez más, ¿no? totalmente, totalmente. Nacho, te llevo un poquito a renta fija. Estamos en parámetros cercanos a 600 de riesgo país. ¿Cómo estás viendo eso y la salida nuevamente a mercados internacionales de Argentina? Me parece que ahí te lo tomo por dos lados. Claramente es notable cómo ha comprimido el riesgo país y eso no, a ver, la contracara de eso también es el rally que han tenido las acciones, ¿no? Uno no se tiene que olvidar que el riesgo país no aplica solamente para la renta fija, sino que es una tasa de descuento, es un riesgo, Ujú. es el componente de riesgo con el que uno también descuenta cualquier activo Totalmente. argentino y bueno, las empresas no son uno, las acciones no dejan de ser uno más de ellos. Me parece que tenemos todavía mucho camino para recorrer. De corto plazo te diría que creo que hay dos noticias que deberían tener impacto. La primera es el, el anuncio o potencial anuncio de un programa de recompra Sí, que en principio estaría destinado al tramo corto, ¿no? A los 30 y a los 29. 29, sí. Eso creo que sería una muy buena noticia, que te impactaría en el riesgo país. Y después un poquitito lo que mencionabas vos antes, ¿no? La acumulación de reservas. Me parece que son los dos Ujú. temas que el mercado mira para ver hasta dónde pueda llegar. Y luego la frutilla al postre será la vuelta a los mercados de capitales a la Argentina e internacionales, ¿no? Que yo creo que una vez más o menos, que también uno va de la mano del otro, ¿no? Es un poco como el huevo y la gallina. Pero a mí me parece que una vez iniciada la recompra y con el central comenzando un proceso de compra de reservas que yo creo que se va a dar, Vladimir Berling lo anticipó, no lo veía lo que ocurre, en lo que va de este año, pero yo creo que se va a dar. eh, y en algún momento la Argentina va a salir y ahí me parece que ya vamos a tener un camino sostenido descendiente, ¿no? Que es lo que necesitamos, a converger a países razonables de la región y bueno, y luego ir esperando mejoras en la calificación de la deuda que va a ser lo que nos va a permitir llegar a spreads como supimos tener en algún momento muy, muy bajos, ¿no? Pero eso a mí me parece clave en el sentido de que eso también es lo que te va a dar mucho más aire en el mercado de renta variable local. Excelente, Nachocito. No, a Creo ver que si hicimos un panorama sí, general no, bueno, ¿eh? eh, no, la verdad que me quedo con esto, que el optimismo, por ahí te haría una pregunta más concreta, si ves un mercado argentino que pueda con crecimiento a futuro, si ves que podamos tener más empresas más del siglo XXI. Yo siempre digo que vos mirás el panel general y tenés empresas del siglo pasado, ¿no? Lo Sí, ves. totalmente. Eso era, ya vos fíjate, desde los 90 un poquitito uno miraba y realmente cuando yo arranqué la carrera, lo más divertido que tenías para analizar eran las telcos porque tenían sus proyectos de conexión a internet, etcétera. Pero sí, tenemos un mercado local que, en cierta manera, uno podría decir es aburrido, ¿no? Tienen, salvo las empresas de biotecnología y esas cosas raras que le gustan a ustedes, este, pero que bueno, justamente quedan listadas afuera, no quedan listadas acá. Pero
Pero a ver, sí, ese es otro de los temas, ¿no? Argentina, cuando uno mira la capitalización que tiene la bolsa con respecto al producto bruto, es muy baja comparado con los países de la región, con lo cual hay un potencial enorme. Lo que pasa es que ahí también necesitamos un desarrollo del mercado local grande y una de las cosas que nos falta también a nivel de mercado son jugadores institucionales locales grandes. ¿Por qué te digo esto? Porque si hoy, fíjate el caso de Geneia, por ejemplo, ¿no? Si hoy uno quiere hacer una IPO Ujú. con un monto considerable en el mercado local y estás medio al horno, tenés que pensar ir afuera. Con esto Totalmente. hay un montón de empresas, obviamente, que el mercado local es el adecuado para hacer el IPO, pero después pensemos, no porque vaya a ocurrir ni porque tenga información, simplemente lo pongo a manera de ejemplo. Sí, Pensemos en un potencial IPO de Coto. claro. Y la verdad que pensar que solamente sea en el mercado local le va a quedar un poco chico. Entonces, el potencial es enorme, pero me parece que tenemos que buscar profundidad y tenemos que buscar inversores institucionales. Y ahí es donde de alguna manera todo tiene que ver con todo y tiene que ver esto con la reforma previsional, porque la verdad que solamente las compañías de seguros y los fondos comunes de inversión no nos van a dar la profundidad que necesitamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Nacho, la verdad somos respetuosos del horario del invitado siempre. Fuiste muy, muy amable y muchísimas gracias por esta primera participación en Café Macondo. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buena semana para todos. Sí, Bueno, bueno, esperemos que se repita y esperemos que se dé el milagro y podamos clasificar al Sudamericana, eso es lo más importante. Por favor, Osito, préndale una vela a su Bioceres. y a River, que ya que prende vela, que le prenda una River para clasificar a la Copa. Usted se queja de gordo, usted es de River. No, Oso, Préndale perdimos una todo, vela, todo lo que Osito, teníamos para préndale, perder, perdimos este año. Déjeme de jorobar. préndale una vela roja a Bioceres que no le va a fallar. Bueno, vamos con la vela roja entonces. Gracias, Ignacio, muy, muy amable. ¿Dónde te sigue la gente? Ah, sí, si querés. O si querés 0800 comentar algo de Nacho. IEB en lo que estás, en lo que están haciendo en IEB, adelante. ¿Cómo? Y si querés comentar algo de lo que están haciendo en IEB, hay mucha gente escuchando. Bueno, yo soy el gerente de research, me encargo particularmente de equity, pero tengo un equipo muy, muy lindo en el que tenemos renta variable, renta fija y macro, y una parte después internacional también. Y bueno, obviamente trabajamos con lo que es el grupo, que es una parte muy grande de banca privada, corporate, institucionales, y luego la plataforma IEB más retail, que por ahí es la cara más visible para el público y con el que uno interacciona más seguido. Eh, Así que, bueno, nada, esa es nuestra función o mi función es esa, ¿no? Y lo están haciendo muy bien, Nacho. Bueno, saludos al otro Nacho y muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes, un abrazo. Dale, nos estamos viendo. Oso, Oso, Bueno, estimado amigo. escúcheme una cosa. Acá la gente me escribe por el tema de Dua Lipa. ¿Usted Sí, puede pero sí, aclarar? tocamos el tema. Porque la gente me dice qué le pasa al oso, que no le gusta Dua Lipa y qué sé yo. Yo dije, me gusta Dua Lipa, dije pero que es normalita, o sea, Ah, como me bueno, gustan más o menos, muchas pero otras chicas. también usted, digamos, es un poquito más que normalita, ¿no? No se haga tampoco el... A ver, usted cuando sale por su barrio, ¿no ve muchas chicas parecidas? Hermosísima, hermosísima, pero convengamos que salta un poco lo estándar esta chica. Pero yo creo que más por el talento y el carisma. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, está Obviamente que aclarado suma, que ¿no? le gusta Dua Lipa Sí, entonces. a ver, no, escúcheme, si me agarro a Dua Lipa me tienen que llamar a César Millán, Agarra el, día. ¿cómo se llamaba? El César Millán, el domador de perros, ¿cómo era? Tienen que llamar a ese para sacarme, olvídese, ¿no? Entrega todas sus Biox. Te entrego todo, olvídese. Bueno, Cito, que tenga Bueno, una gran semana. Calculo que haremos el café del martes, ¿verdad? y sí, porque tenemos un feriado largo ahora, Feriado ¿no? larguísimo, larguísimo, 4 días. Así que Y bueno, adelante los futuros levemente sí, positivos. nada del otro mundo, ¿no? Tampoco. En otro mundo, Argentina, bueno, todo muy pocas operaciones, algunos rojitos, pero todavía no tenemos nada. Bueno,
Te mando un abrazo fraterno como todos los lunes y vamos a trabajar que tenemos que pagar impuestos, Oso. Exactamente, siempre hay que pagar impuestos, ¿Qué en te todos los parece? gobiernos. Cuando nos critican, vio que nos decían que ahora no decíamos eso, la gente le Claro, gusta. y porque usted es libertario a ultranza. Y hoy me enteré, sí, yo entreguista también. Te Bueno, mando un yo le mando abrazo. un abrazo, yo le mando un besito. Bueno, Así que nos dale, vemos el lunes chao, que viene. adiós.